Transmite desde San Sebastián, Puerto Rico, WLRP, Radio Raíces, 1460 AM. 1460 AM. Celebrando 60 años de ser la voz del pepino. Las opiniones expresadas en el siguiente programa son de responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no representan necesariamente la opinión de las Raíces Pepinianas Inc. Solo le pido a Dios en la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y quizá fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y quizá fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Y ahora, con ustedes, lo que dice la calle. Por Radio Raíces, la voz del pepino. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos y bienvenidas al panel de mujeres de Radio Raíces. Hoy vamos a dedicar nuestro programa al tema de la creación del Departamento de Educación de la Oficina de Base de Fe. Y me gustaría repasar un momento lo que implica tener una oficina de base de fe. Las tareas de esta oficina van a ser basándose en la creencia de que las iglesias propician un espacio de estructura moral y ética. Se van a establecer en distintas regiones hasta expandirse a todo el sistema de educación pública del Departamento de Educación, oficinas de base de fe. Hemos escuchado que varias personas representantes de las iglesias han planteado que debido a la decadencia social en Puerto Rico, es necesario incorporar al sistema de educación las posturas que asumen distintas denominaciones de religiones. Tenemos una gran preocupación y nuestra preocupación tiene que ver con posturas pedagógicas, posturas desde la psicología y posturas del derecho. Una de las preocupaciones es, y es una pregunta que le lanzo a las personas que representan las oficinas de base de fe y las iglesias, algunos argumentos que se han usado es que debido a esa decadencia social que estamos experimentando en Puerto Rico, hace falta incorporarlos al Departamento de Educación. Sin embargo, mi pregunta inicial es, ¿cómo esas iglesias que tienen una misión y que debieran tener una incidencia renuncian a vincularse a las comunidades para influenciarlas debido a que tienen esa estructura, ¿verdad?, filosófica, espiritual, etcétera? No podemos señalar los avances que se han hecho desde las iglesias. Y tengo que reiterar que hay algunas excepciones y ahora, sin haber cumplido con lo que ellos dicen que es el mandato de las iglesias, incorporarse entonces al Departamento de Educación. Durante el día de hoy,
tengo a Kitty y tengo a la licenciada Ivonne Lozada. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, licenciada Ivonne Lozada, en la sección de la Carta Circular 008-2025-2026, el Estado reclama que en la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico existe en la sección 1, prohíbe puntualmente el discrimen por razón de raza, color, sexo, nacimiento, origen, condición social o ideales políticos y religiosos, disponiendo que tanto las leyes como el sistema de instrucción pública encarnará estos principios de esencial igualdad humana. Entonces, también se refiere a la Ley 85 del 2018, que es la Ley de la Reforma Educativa de Puerto Rico, que establece que va a haber respeto a las convicciones religiosas, morales, ideológicas y a su intimidad en lo que respecta a sus propias convicciones o pensamientos. Dicho eso, ¿cuál es nuestra standing en términos constitucionales, en términos de derecho? Bueno, mira, yo primero te tengo que decir que como abogada y activista de derechos humanos, creo profundamente en la dignidad humana y me preocupa que el gobierno, el Estado en este caso, bajo la excusa de proteger la libertad religiosa, esté entrando en un terreno que la Constitución, como tú dices, reserva al ámbito individual, del individuo, del ciudadano, el de la conciencia. Esta carta circular que crea la Oficina de Base de Fe en el Departamento de Educación no es tan solo, como muchos quizás piensan, una iniciativa administrativa, es una medida que institucionaliza la religión dentro del sistema público de enseñanza y eso jurídicamente y constitucionalmente es un problema. Como tú decías, nuestra constitución es clara, el Estado no puede imponer ni favorecer creencias religiosas. El derecho a profesar fe, que esto es bien importante, Eda, incluye también el derecho a no profesarla. O sea, el derecho a la libertad de religión incluye el derecho a no tener religión, a no creer. Y ese equilibrio se pierde cuando una agencia gubernamental dedica fondos, personal, espacio, estructura para promover actividades religiosas dentro de las escuelas. Y es promover. Y hay que tener muy claro, porque este derecho, como tú dices, que tienen los ciudadanos, que es un derecho fundamental, está en nuestra Carta de Derechos, que es una copia, esa parte específica es una copia de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es un derecho del individuo, del ciudadano, de la persona. No es el gobierno el que ejerce un derecho. El gobierno tiene que mantenerse neutral. La responsabilidad del gobierno es respetar y proteger ese derecho ciudadano de tener una fe o una religión o no tenerla y de ejercerla en el momento en que entienda correcto. Desde el Frente Amplio de Acción Social hubo unos señalamientos relacionados con esta carta circular. La primera es que la Constitución de Puerto Rico establece la separación de iglesia y Estado. ¿Qué implica eso? Pues mira, eso también es algo que se contempla no tan solo la libertad de expresión, sino esa separación de iglesia y Estado, precisamente por esa neutralidad que tiene que tener el gobierno. Desde el punto de vista constitucional, esto toca la llamada cláusula de establecimiento o establishment clause,
que es de la primera enmienda de los Estados Unidos, y la sección 1, como tú dijiste, de la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico. Ambas exigen neutralidad del Estado en materia de fe. Y neutralidad no es promover. Significa, como te dije, que el gobierno tiene que protegerlos a todos por igual, creyentes y no creyentes, respetarlos. Así que en la práctica, una oficina de fe dentro del Departamento de Educación puede crear presión, aunque sea indirecta, sobre estudiantes, maestros o personal que no deseen participar de estas actividades religiosas. Y cuando el Estado presiona, aunque sea indirecto, aunque parezca ser de buena fe, porque me consta que aquí tienen que haber personas de organizaciones de fe que lo hacen con la mejor intención porque se creen que esto es lo correcto, un poco desconociendo el daño que le hacen a la institucionalidad del gobierno, al esquema constitucional que tenemos y la importancia de respetar esa libertad ciudadana. Así que en la práctica, como te dije, aunque crear esta oficina crea presión, aunque sea indirecta, y cuando el Estado presiona o trata de promocionar, aunque sea con buena intención, esa libertad deja de ser libertad, esa libertad religiosa, y se convierte en una obligación. Tengo Mm. parte preguntas relacionadas con la interpretación desde el derecho, antes de pasar a Kitty, que quiero que nos aporte desde su experiencia como maestra. Y mi preocupación es, eh, ¿puede esto propiciar el discrimen? Porque fíjate, viene desde la oficina del secretario, es una carta circular impuesta, pero sabemos que espiritualidad no es lo mismo que religión. Entonces, Exactamente. la carta circular equipara la religión con asuntos de ética y moral. Entonces, eso por un lado. La segunda parte de mi pregunta es, ¿propicia discrimen contra minorías religiosas? Por ejemplo, alguna estudiante que en su casa sean musulmanes o sean de alguna denominación distinta a la que los directores regionales que designó ya el secretario. Digamos que la persona que designó es de la Iglesia Mission Board y en su casa son adventistas. O incluso personas sionistas o personas que en sus espiritualidades reconocen las religiones ancestrales afrodescendientes y negras. Eso propicia ese discrimen. Pues mira, sí, de hecho, otras iglesias, otras organizaciones con base de fe, incluso cristianas, que se sientan que no fueron consideradas o incluidas, pudieran tener una causa de acción, incluso esas, ni hablar de los que no creen. Así que sí, esto pudiera representar y pudiera promover el discrimen. Y como tú decías, la separación de iglesia y Estado no es un capricho jurídico, es precisamente Claro. una barrera protectora que garantiza la convivencia pluralista dentro del país cuando el Estado asume el rol de mediador de la fe, que no debe hacerlo. Inevitablemente unas creencias se van a privilegiar sobre otras y eso va a traer conflictos, no tan solo constitucionales, pero obviamente con la comunidad. Seguro. Y entonces me refiero a la primera parte de la pregunta, porque yo sé que desde el derecho se manejan los temas de moral y ética. Entonces, la religión, y cuando hablo de religión, quiero hablar de todas las denominaciones religiosas. Eh, ¿Se pueden equiparar con la moral y la ética? Mira, cuando la Carta de Derechos
perdóname, la carta circular del Departamento de Educación adopta el término organizaciones de base de fe, no ofrece una definición operativa, pero sabemos que su uso y su justificación normativa dejan claro que se refieren a grupos de orientación religiosa, no a organizaciones éticas o humanistas laicas. Mm. Obviamente, ejemplos de organizaciones de base de fe que suelen utilizarse típicamente, pues son iglesias, parroquias, ministerios comunitarios, fundaciones cristianas o evangélicas o católicas y movimientos de interdenominacionales de ayuda social con trasfondos religiosos. Eh, claro, esto ocurre y huyendo un poco atrás en la historia de dónde surgen estas oficinas. La primera oficina de base de fe en gobierno que se ha registrado, de la que yo hice un pequeño research, fue bajo el presidente Bush padre. Y me parece, no, ahora no recuerdo si fue Bush padre, yo creo que sí, que fue Bush padre. Y fue precisamente para darle acceso a las iglesias y organizaciones de fe a fondos federales. Por eso es que se crea y de ahí es que viene el término. Así que no hay una definición clara, pero en la práctica esa ha sido. Una organización puede tener una base ética o humanista sin ser religiosa, por ejemplo, grupos comunitarios que promueven valores de solidaridad o justicia social sin apelar a la fe. Sin embargo, no se les considera base de fe, según la terminología del gobierno, precisamente porque el adjetivo de fe se vincula a este elemento espiritual o doctrinal religioso, principalmente cristiano. Entonces, yo me pregunto qué va a hacer el Departamento de Educación si algún estudiante o alguna estudiante reclama que en su familia, en el hogar, practican la santería. Y no tiene que decir que practican o que no practican. Aquí, en teoría, tanto pudieran tener una causa de acción en contra de esta orden, de esta carta circular, estudiantes por derecho propio, los padres en representación de los estudiantes, maestros que se sientan también empujados, ¿no?, a tener que participar de estas actividades, empleados del Departamento de Educación y de las escuelas, pero también otras iglesias, como dijimos al principio, que aunque fueran cristianas, se sientan excluidas de la definición o de esta oficina y también otras organizaciones que son activistas de derechos humanos o que explícitamente tocan los temas de libertad religiosa o de separación de iglesia y Estado. Así que todos ellos podrían tener una causa de acción, claro. En la práctica, la realidad que estamos viviendo es otra, porque sabemos que la composición actual del Tribunal Supremo de Puerto Rico, así como la composición del Supremo Federal, es una ultraconservadora que está respondiendo cada vez más a los intereses de una ultraderecha muy religiosa, obviando las protecciones que hay y los derechos que hay precisamente de separación de iglesia y Estado y de libertades religiosas, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico. Entonces, para incorporar la mirada de pedagogía, quiero preguntarle a Carmen Piti Pérez Rosa, que el día de hoy está como panelista y para mí es un honor. Te quiero preguntar, Kitty, decimos que la imposición de una oficina de base de fe limita el desarrollo autónomo del pensamiento y obstaculiza la formación ciudadana necesaria para una democracia robusta. ¿Cómo se analiza eso desde la pedagogía? Mira, lo que está pasando, ¿verdad? Va a traer mucha problemática
en la escuela. No quiere decir que esto ya no se haga. Yo quiero que sepan que la realidad es que hay escuelas donde hay maestros que son pastores o hay directores que son pastores y hace años que esto se practica en la escuela, ¿verdad? Hay unas personas que llevan allí actividades religiosas de X o Y denominación, donde se fomenta como que supuestamente es ecuménico, ¿verdad? Que se supone que sea de todas las denominaciones y creencias, y se le auspicia a los niños que vayan. En mi escuela se llama la Confra, y esto lleva mucho tiempo, ¿verdad? Cuando ellos dicen que nosotros no podíamos llevar la ideología de género, estamos hablando de que ellos llevan estas cosas a las escuelas hace mucho tiempo. Charlas, traen ex raperos, reggaetoneros que ya están ahora en el mundo religioso y allí predican y gritan y critican a los que usan tatuajes y esto pasa ya. Yo quiero que entiendan que es algo que ha pasado. Así que yo entiendo que lo están institucionalizando para hacerlo más formal y al hacerlo más formal, como bien dice Ivonne, provoca que entonces haya más presión. Ejemplo, los nenes que no les gusta nada de esto, por ejemplo, todos los rockeritos terminan metidos en mi salón. No, a mí si yo me vengo a pesar los tuyos y se me meten todos allá a escuchar heavy metal mientras está la cosa. Para darte un ejemplo, ¿verdad? Ay, que a mí sí, no, a mí no me gusta eso, que no es la religión mía. Pues todos van y se meten a mi salón. Otros se dedican a romper la escuela. El año pasado, mientras estuvo lo de la confra, yo tuve una situación de vandalismo en mi salón de clase. Rompieron la escuela, otros se fueron a romper los baños, mientras había un grupo que estaba en oración y cayendo en descanso allí, pues otros estaban rompiendo la escuela. Entonces, fomenta una división. Cuando tú me hablas de qué proceso democrático se lleva, pues ninguno. Lo que nos lleva es a dividirnos cada vez como pueblo. Yo le he planteado esto a mis estudiantes, ¿verdad? Mis estudiantes son grado 10, grado 11. Yo digo, ¿qué tú piensas? ¿Que mi religión pueda ir por encima de la tuya? O que yo pueda decir aquí el Padre Nuestro y el maestro de más abajo empiece con la oración de su denominación. O sea, ¿qué vamos a hacer cuando el que esté a cargo de la oficina de base de fe quiere imponer su denominación? Porque entendemos que entonces las iglesias fallaron. Yo le pregunté a mis estudiantes algo sencillo. Por cada kilómetro cuadrado, ¿cuántas iglesias hay en tu barrio? O por cada kilómetro cuadrado, ¿cuántas farmacias hay en nuestros barrios? Somos un país enfermo, estamos enfermos espiritualmente y enfermos físicamente, porque entonces ni las medicinas, porque tenemos que tener tantas farmacias y tanta iglesia que no ha resuelto, no ha podido resolver en sus templos, en sus grupos de apoyo, la situación social y violenta que vive en este país y pretende entonces hacer del Departamento de Educación de nuestros salones de clase un templo religioso. Yo me cuestiono, por no decir que la cuestión ética y moral va contra el magisterio completamente. Yo no tengo un retiro digno y tú les vas a estar pagando a estas personas que reciben un diezmo en sus iglesias y que están bien montados y que viven súper bien porque son pastores. Mientras yo me voy a ir a vivir en la indigencia en apenas unos cuantos años, yo llevo 30 años de maestra. Yo se supone que esté retirada. Y los nenes míos me ven en la calle y me dicen, pero a mí si ya tú te retiraste, no. Tengo que estar ahora 14 años más. Y a mí me gusta lo que hago, yo lo amo, pero no se cansa. Entonces, saber que va a haber una gente, yo pienso en la moralidad de mis compañeros, aunque sean cristianos y practican su religión, sabiendo que gente va a estar cobrando un sueldo o cogiendo aire en una oficina, el aire que no tengo yo en mi salón de clases, para hacer una nueva oficina de base de fe. Que pienso que hay un plan estructurado en grande. El secretario de Educación está tratando de buscar y hacer un censo de las escuelas cerradas. Ahora digo yo, ¿cuál es la preocupación por las escuelas cerradas? ¿Será que se las van a dar todas a los grupos de base de fe? Que hasta la Semana de la Puertorriqueñidad tiene que ver con la arquitectura
del pasado y la morada y qué sé yo, una cosa que no tiene que ver nada con puertorriqueñidad. Claro. Y hasta dónde, Mm. ¿verdad? Perdona, te podría decir aquí que entre esta ideología completamente política, nueva, conservadora, que dicen ser conservadores, religiosos, pero realmente lo que trae es una ideología fascista y están utilizando la religión para llegar a un estado de poder, para imponer la ley y el orden, según ellos, la seguridad, detrás de decir que yo soy, vengo aquí a traer el cristianismo, a traer aquí creencias religiosas, que nada que ver está con el amor al prójimo y el respeto al otro. Entonces, esas son cosas que el magisterio se tiene que preguntar. Mis estudiantes escuchan este programa, que si nos tenemos que preguntar como sociedad. No es que estemos en contra de la religión, es que cada cosa tiene su práctica. Es como si yo me fuera ahora allí a jugar billar y a estar hablando de política todo lo que da, a ver si a la gente no le va a gustar, ¿verdad? Entonces, allí mismo dice en el negocio, no hablar de política, no hablar de religión. En el negocito hay más democracia y más respeto que entonces en mi salón de clase o en el ambiente escolar. Y como bien dicen ustedes, uno se molesta si están haciendo una actividad religiosa de X o Y denominación, empiezan con una oración. Entonces, si uno se va, uno es malo. Si uno pide tiempo igual, es malo. Como tú dices, ¿qué va a pasar cuando el estudiante me diga, Mm. Missy, pero es Mm. que yo practico esta religión? Y cuando yo te diga, es que yo no quiero hacer eso porque yo maestro practico otra religión. Claro, la, Ay. la, la, el sistema de educación pública debe ser laico, ¿verdad? Entonces, en términos del contenido al que van a estar expuestos, expuestas y expuestes el estudiantado completo, van a imponer, porque de la carta circular no percola cuál va a ser el fundamento, cómo se va a aplicar, etcétera. Pero sin embargo, esto está implantándose sin una revisión pedagógica o ética laica, y esto puede abrir la puerta para que contenido religioso no científico, no apropiado, basado en prejuicios, basado en ideas del pastor de la iglesia del espagueti, eh, se propicie como parte de la educación de nuestro estudiantado. Tampoco se habla de cómo, si es que van a evaluar al estudiantado, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser los criterios? Porque la realidad es que para graduarse de cuarto año no se requiere un curso de religión, eso se reserva a instituciones privadas que están fundamentadas en la fe. Para eso Dicho están esto, los colegios, los colegios que son de acuerdo a las denominaciones que ellos practican, colegios cristianos, adventistas, católicos. Ahí está el espacio. Tú también tienes la oportunidad de tener a tu niño homeschooling y practicarle allí tus creencias. ¿Por qué sí, tienes que venir a interferir en el espacio de la educación pública donde los niños de escasos recursos que tienen, ¿verdad?, unas situaciones en particular tengan que venir a ser impuestos una fe específica sobre ellos? Porque como tú dices, como no tienes una definición, pues va a ser la definición, va a ser del que te la imponga. Si yo entiendo que yo soy testigo de Jehová, pues yo te impongo mi creencia. Si yo entiendo que yo soy evangélico, por cierto, la compra de mi escuela se va por lo evangélico. ¿Ok? Por cierto, muchos católicos han tratado de que sea más ecuménico y eso no ha pasado en todos estos años. ujú, La gente lo deja pasar porque pues la gente que lo hace tiene un poder allí. Pues entonces lo dejan pasar como si nada. Y los nenes que no quieren ir no van. Y los maestros que no queremos atender nos vamos a ir por chove y nos vamos. Hay una ¿Verdad? realidad política y ha ujú. sido la participación cada vez más evidente de las iglesias y las organizaciones religiosas en la política partidista.
Y no es que no antes no lo hayan hecho, pero ahora es mucho más grande. Y esto me recuerda un poco a cuándo se da esto en la política de los Estados Unidos, bajo Ronald Reagan, que algún asesor de Reagan le dijo, oye, ¿tú sabes dónde podemos buscar votos? En las iglesias, porque son organizaciones, comunidades organizadas, Organizadas. son de línea, porque lo que diga el pastor eso es, y tiene poder económico. Y ahí es que cambia la estrategia de Reagan y a empezar a darle la bienvenida a estas organizaciones de fe, y a darles poder y concesiones políticas y poder político. Y eso está pasando mucho, digo, ocurrió entonces, pero ha tenido mayor protagonismo bajo la presidencia de Trump, que tiene la misma noción. Eso es un grupo muy organizado que no cuestiona el poder, que es muy de línea y que tienen poder adquisitivo que pueden aportar. Así que no se puede separar esto porque está pasando en Puerto Rico. De repente dicen las iglesias las tienen, oye, y no es por, yo no quiero que esto suene como una crítica a todas las iglesias y todo el sector de organizaciones de fe. Yo creo que hay organizaciones de fe e iglesias que hacen un trabajo extraordinario a nivel comunitario. Así que hay iglesias, y hay líderes religiosos y hay líderes religiosos. Mira, Y hacen un buen trabajo, pero tienen que entender también lo peligroso que es dentro de un sistema democrático que tiene y protege unos valores universales que están en nuestra Carta de Derechos y que justifican esa separación para respetar esas libertades ciudadanas y ese derecho de la gente a creer, a no creer, a tener una fe y llevarla y practicarla. Y a también las organizaciones, que hayan organizaciones de base de fe organizadas que hagan un trabajo y que quieran adelantar una agenda religiosa, eso es perfectamente legítimo. Lo que no podemos es mezclar una cosa con la otra, porque ahí ponemos en peligro la democracia y nuestros valores que están fundamentados precisamente, como dije al principio, en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Eso es es importante que lo protejamos y mira, que todos lo podamos entender. quiero Un traer un punto, elemento que Eda. yo quería traer un elemento y es que yo tengo personas muy cercanas que son pastores, pastoras, han ocupado espacios muy importantes en el clero y yo estoy segura que esas personas estarían en desacuerdo con imponer las iglesias en el sistema de educación pública. Dicho eso, quería preguntarles a ambas, desde el contexto tanto de la pedagogía como del derecho. Personas expertas en la psicología afirman que una imposición institucional de creencias religiosas puede generar disonancia cognitiva, ansiedad y conflictos de identidad, especialmente entre estudiantes que se les impone una religión distinta a la que se practica en sus hogares. ¿Qué piensan de eso? Mira, para traer el punto que quería decirte, que hay grupos y denominaciones religiosas que no van a estar de acuerdo en nada con esta cuestión de imponer allí la base de fe en las escuelas o en el Departamento de Educación, porque es hasta contradictorio. O sea, cuando la iglesia está diciendo, Estado, no intervengas conmigo, ¿verdad? Pues decimos que si los estados comunistas y socialistas intervienen con las iglesias, pues las iglesias no quieren que el Estado intervenga con ellas, pero esta gente le está dando una apertura. Tú le estás llevando al poder a las personas de estas iglesias, los estás llevando a proteger un poder político y a ser los que sustentan un poder político. Pero ese poder político el día de mañana puede cambiar, como pasó en el mundo moderno, como pasó en la Edad Media, cuando
El rey decidía cambiar de religión y hoy fundaba la iglesia anglicana y mañana fundaba otra y practicaba otra religión. Entonces, tú estás ayudando a subir al poder a un ente político que tú proteges tanto económicamente como está haciendo el Grupo Maga, ¿verdad? Lo proteges económicamente porque él te está asegurando el que tú estés allí y tengas unos privilegios para tú someter esa idea conservadora sobre encima de todo, de una manera, por cierto, violenta, impuesta. Por eso es que en la educación no imponemos la religión a nadie porque no queremos eso que tú acabas de decir, Eda, imponerle al estudiante que se sienta incómodo, que yo le estoy imponiendo mi ideología política o mi ideología religiosa o que yo le estoy obligando a creer en ciertas cosas. Una cosa es que uno enseña desde la perspectiva de la liberación. Yo creo mucho en Pablo Freire y yo educo de esa manera. Creo mucho en la metodología de enseñanza de Luisa Capetillo, porque esa es la que utilizo yo, de Isabelita Freite, de Hostos. Esas son mis metodologías de enseñanza. En mi salón de clase, mis estudiantes saben que es un lugar para uno sentirse libre y cómodo. Y para poder nosotros hablar de distintas ideas y siempre tratar al otro desde una perspectiva de respeto, no de imposición. Y aunque yo soy una persona y una figura pública en San Sebastián, ellos dentro de mi salón de clase no me señalan como que yo soy de esto, aquello o lo otro. ¿Por qué? Porque saben que yo allí estoy en la apertura de escucharlos a todos por igual y de respetarlos a todos por igual. En el momento en que el magisterio se sienta que tienen una presión como esta, va a entrar en un apartheid, en un miedo, en un terror de que yo no debo de hablar de esto. Es como si yo ahora, por la situación de Palestina, no hablara de Palestina en mi salón de clases, cuando está en el libro de historia del mundo, o que yo no habla del holocausto del fascismo cuando es parte de mi currículo de historia. Mira, esto es una bomba de Bueno, tiempo dentro del Departamento de Educación, porque tarde que temprano se va a convertir en una ley de mordaza para los maestros que fomentamos el pensamiento crítico, que era una de las cosas que tú estabas trayendo ahorita. Clara ok, nada fomenta el pensamiento crítico, claro que no. Yo quería, no, Ivonne, perdóname, porque es que me queda bien poquito tiempo, me quedan 5 minutos, y ah, quería destacar ¿Cinco que minutos quedan? durante la convención del Partido Nuevo Progresista, la ex primera dama Beatriz Rosselló dijo que ella es la representante para Puerto Rico del movimiento Turning Point de Charlie Kirk. El movimiento de Charlie Kirk, este Turning Point, está en contra de la identidad de género, está en contra de la diversidad de género, está a favor de armar a las personas, está en contra de personas migrantes, está en contra de crear programas de apoyo a personas precarizadas, está en contra de que el gobierno atienda las necesidades de la sociedad, que dicho sea de paso, esa es la definición de un gobierno. Entonces, quería transicionar ese tema porque el movimiento Turning Point tiene una base religiosa también. Entonces, Beatriz Rosselló está planteando crear ese espacio aquí en Puerto Rico y me gustaría que ambas pudieran compartirme qué piensan, qué consideran de la implantación y la expansión de este movimiento a Puerto Rico, una nación evidentemente afrodescendiente que está influida, o sea, nosotros somos considerados cuando emigramos a Estados Unidos como personas migrantes, pero que además tenemos tantas personas migrantes conviviendo entre nosotros, nosotras y nosotros. Y hemos visto cómo les siguen arrestando, etcétera. Me gustaría comenzar con Ivonne. mira, sí, un poco de lo que estabas diciendo, Beatriz Rosselló
ha manifestado su intención de formar un capítulo de Turning Point. Me parece que es un absurdo. En Puerto Rico, en sus comunicaciones aparece el lenguaje de diálogo, ¿verdad? Espacios sin violencia y Dios de frente como elementos retóricos de esta propuesta. Como bien tú dijiste, Turning Point en Estados Unidos es una organización conocida por su activismo conservador orientado hacia la libertad económica, énfasis de valores tradicionales en contraposición al progresismo universitario. Así que no, me parece mucho que ha sido de palabra porque no he visto, nadie conoce un plan detallado de esta estructura, ni financiamiento, ni programa político específico, pero desde mi punto de vista, eh, ¿qué te puedo decir? Tú sabes, estamos en el mismo tema. A mí me parece un absurdo, absurdo, totalmente oportunista, porque el discurso de esta pareja de Beatriz Rosselló y Ricky Rosselló tendía a ser un poco menos conservador, algo como liberal, moderado, y me parece que están Más liberal. aprovechando más liberales están aprovechando el oportunismo de las corrientes Dios mío, de las redes sociales y este faranduleo del que se alimenta la nueva política, ¿no? Pensando que esto puede asegurar de repente una popularidad a una pareja y una figura pública que recibió un golpe devastador como Ricky Rosselló, que está buscando de dónde agarrarse para volver a ganar favoritismo y popularidad dentro de este sector creciente y muy poderoso en Puerto Rico, como son las organizaciones de base de fe, que han, y sobre todo las que han optado por tener mayor actividad y protagonismo político. Así que nefasto, hay un poco que desenmascararlo, porque ¿cuál es el discurso real? Todo es oportunismo político. Y me preocupa y lamento que sectores de base de fe y religiosos se estén dejando manipular para sacar ventajería política. Sí, yo antes de ir a donde Kitty, quería incorporar una variable a esto. Puerto Rico es un problema reconocido por un montón de gente que están llegando personas que desplazan, personas desde Estados Unidos que desplazan a nuestra población de Puerto Rico. Entonces, son sectores de mucho privilegio. Y yo me pregunto, porque ese es el público al que apela Donald Trump y toda esta narrativa de exclusión, etcétera. Yo me pregunto, la imposición la expansión de Turning Point a Puerto Rico eh, podría representar el fortalecimiento de esos sectores conservadores que están influyendo en nuestra política en Puerto Rico e invalidando lo que somos como pueblo. Claro. Mira, yo entiendo que esto es algo que ya está orquestado, esto es un plan. Eh, no creo que nada de esto sean ups, ¿verdad? Esto es algo sistematizado como se hace en un fascismo. En el fascismo todo es sistematizado. No son cosas hechas al garete. Así que ellos tienen un plan de poner esta oficina de base de fe dentro del Departamento de Educación. Lo que quería decirte ahorita, eso es una bomba de tiempo. Es una bomba de tiempo para dejarlo allí a lo que está el momento indicado para ellos imponer cómo va a ser la educación en Puerto Rico. Hasta que puedan venir a decir que somos woke y yo no puedo hablar en mi salón de clase, ni poner un ejemplo el día de hoy, que yo vengo y le pongo allí el discurso de Che despidiendo al Albizu en las Naciones Unidas, para que los niños entiendan que Albizu era una figura reconocida mundialmente, que no podamos dar una educación holística, que no podamos llevar a nuestros estudiantes a que tengan un pensamiento humanista y un pensamiento crítico, ¿verdad? Si vamos a hablar de un Dios que sea el Dios de Spinoza, ¿verdad?
si lo vamos a hablar desde esa perspectiva. Eh, pero esto es una manera de implosionar y decir, de aquí en adelante, pues vamos a sentar las bases para tener un sistema educativo restrictivo, donde en algún momento terminarán quemando hasta los libros que dan los talleres que ellos nos mandaron a dar de valores. Yo quisiera que ustedes los vieran. Ayer lo estuvimos buceando los nenes y yo, porque lo que habla el mismo panfleto que ellos nos enviaron contradice las políticas fascistas, pues yo lo llamo por su nombre, las políticas fascistas que nos están tratando de imponer. El ¿Cómo mismo que? libro, el mismo panfleto, trae cosas de la vida diaria de los niños que vivimos todos en esta realidad, porque es una realidad cultural y social, ¿verdad? Pues que la ponen allí como ejemplo. Decía el titular, ¿cuál es tu vida secreta en el internet, en las redes sociales? Los nenes? Empezamos a relajar sobre el tema. ¿Tú tienes una vida secreta en el internet? ¿Cuál es tu personaje? ¿Sabes? Los niños no son zánganos, los jóvenes viven en dos mundos paralelos. Por cierto, yo le voy a decir una cosa, los jóvenes no están al tanto ni de nada de estas cosas que están pasando. Ellos viven en su burbuja, en su mundo, porque huyen del mundo de los adultos que hemos creado todo este conflicto, del divide y vencerás, desde el odia al otro. Ellos siguen amando a su amigo, a su amiga. Es raro el niño que viene con estas características de que yo quiero odiar al otro y quiero pisar al otro y les quiero hacer bullying hasta matarlo. O sea, en nuestras escuelas eso es el mínimo. Y si tú trabajas a ese niño, como lo debes de trabajar, ese niño vas a entender que él es parte de una sociedad que se necesitan los unos a los otros. Yo les dije, jóvenes, ¿cómo va a funcionar eso cuando lleguemos aquí en Huracán y tú digas, no le voy a llevar comida a aquel porque es homosexual o a aquel porque es negro? O en el Huracán María aquí nosotros nos ayudamos todos los unos a los otros sin preguntarnos a qué denominación, si era homosexual o no, si era negro o no. Nosotros nos ayudamos y ya, porque eso está dentro de nuestra cultura desde los taínos, Ujú. desde nuestros primeros pobladores. Entonces, ¿cómo tú vas a venir a imponer? Eso que tú estás hablando es colonización, es imperialismo. ¿Cómo tú vas a venirme a desarraigar a mí de los valores que tenemos aquí? No importa lo que tú practiques o lo que no tú no practiques. El puertorriqueño siempre trata de hacerle el bien al otro. El puertorriqueño que le hace el mal al otro es porque está en una situación social precaria. Y entonces, para poder salir de esa situación, comete cosas violentas y hace cosas violentas. Pero raro los casos de psicópatas que nosotros tengamos en Puerto Rico. Claro. Y quería, Mira, ujú. ahí quería entrar con Ivonne, porque me gustaría que nos ayudaras a comprender qué se puede hacer desde la política pública, además de que quiero escuchar tu reacción a lo que dijo Kitty. Sí, mira, Puerto Rico no necesita una cruzada moral ni religiosa, devastador. Esto que está ocurriendo y esta propuesta de Turning Point, que no es un componente religioso per se, sino la ideología que lo sostiene y el tipo de ciudadanía que promueve. No es un foro de debate ni es una organización educativa neutral, es un proyecto político, ideológico que se define abiertamente por su agenda ultraconservadora, antiderechos y excluyente, especialmente hacia minorías raciales, sexuales, migrantes. Y su narrativa de libertad ha sido en la práctica para legitimar discursos de odio y políticas de restricción de derechos. Cuando ellos dicen que la libertad de expresión, no, perdóname, discriminar contra otros no es libertad de expresión. Expresar odio hacia otros no es libertad de expresión. Así que la fe no puede legitimar, no puede ser medio para legitimar la intolerancia. Un estado laico, en un estado laico, la fe puede inspirar acciones personales de bien común, como conocemos de muchas personas y organizaciones, pero no puede ser una excusa para excluir y oprimir. Así que el liberalismo no se opone a la religión, pero sí
a su instrumentalización como Claro, política, porque cuando la fe se convierte en marca partidista o en bandera ideológica, deja de ser espiritualidad y se exacto. transforma en opresión y se transforma en poder. Sí, me parece excelente. Kitty, me quedan 2 minutos, así que, Sí. y me gustaría, porque me gusta mucho ese concepto que nos plantea Ivonne de la espiritualidad. Una cosa es la religión, que parte de dogmas, pero otra cosa es que cada ser humano asume su espiritualidad. Mire, para culminar, yo creo que nosotros tenemos que reflexionar como pueblo. En realidad, ¿estamos dispuestos los Mm. puertorriqueños a abrirle espacio a gente que nos divida? Ya nosotros estamos divididos por nuestras ideologías políticas como para dividirnos por nuestras creencias. Las discusiones en la familia, porque aquel practica aquella religión o aquel practica aquella ideología política. O sea, ¿qué estamos buscando? ¿Estar más desunidos o estar más unidos como sociedad? ¿Qué va a fomentar más valores? ¿El que yo te respete y te ame como tú eres? ¿O el que yo quiera estar todo el tiempo confrontándote o aislándote porque piensas distinto a mí? Y por eso voy a tratar de perseguirte, aislarte o sacarte de mi sociedad. ¿Hasta dónde esta ideología que están tratando de imponer es una ideología para imponérsela solamente a los pobres? Porque solamente una clase privilegiada es la que va a tener acceso a ese poder, a ese negocio. O sea, Dios te hace próspero, más a esa gente hace próspero. Entonces yo puedo entender que si yo no soy próspero, yo no soy hijo de Dios. Eh, y esto conlleva, ¿verdad?, un montón de problemática psicológica que entonces lleva y sube lo que es la violencia. Y estas personas, cuando tú lo estás viendo que están hasta en contra de la prensa, tú los escuchas gritando en programas de radio. Ah, tú eres de izquierda, ¿qué es esto? Y le gritan a la gente, y le gritan en Sin Filtro, cada rato le gritan a ese muchacho que se llama Jonathan y le gritan de una manera que uno dice, pero ¿qué es eso? Eso es una agresividad, un acto de violencia. El periodista te pregunta y tú le contestas y ya. Y si él no está de acuerdo contigo, pues no está de acuerdo contigo. Es como si yo me pusiera a discutir con un estudiante mío, porque me diga que no es como que las cosas no son como yo las estoy diciendo, como las estoy explicando. Pues eso es asunto de él. Yo tengo estudiantes que me escriben cosas contrarias a lo que es el pensamiento crítico, y yo, pues ok, me redactaste bien el párrafo, tiene punto, coma, me lleva las 5 oraciones, eres odiosito, no hay problema, tienes los mismos puntos que tiene que el que me ama mucho. O sea, Pues porque yo les agradezco este panel, ya llegamos sí, al culpa, programa final. mira, hay que reflexionar, no podemos seguir divididos aquí y fomentando la No. división. Puerto Rico enfrenta crisis reales, educativas, económicas, climáticas, institucionales, corrupción. Lo que el país necesita es pensamiento crítico, no adoctrinamiento, necesita diálogo, no trincheras ideológicas, no más trincheras Exactamente. ideológicas. Sí, eso es así, no tenemos. Pues les agradezco a Carmen Pérez Rosa, mi Kitty, y a Ivonne Lozada por este panel de ensueño. Nos vamos a escuchar la próxima semana. Les agradecemos por su audiencia. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo Y a todos. el poquito tiempo que nos queda, hay unas actividades en contra del genocidio en Palestina en Aguadilla, y el miércoles en Aguadilla va a haber una vista sobre lo de Cliff y lo que nos ha hecho el alcalde de Aguadilla, y van a haber unas conferencias de prensa para que nuestros radioescuchas estén al pendiente. Todos los martes a las 4 de la tarde estamos allí en manifestación en apoyo a Palestina y en contra de la militarización en Puerto Rico, para todos aquellos que nos puedan acompañar. Muchas gracias a Muchas todos. gracias a las dos y gracias a la radio audiencia. Nos escuchamos el jueves. Transmite desde San Sebastián, Puerto Rico, WLRP, Radio Raíces, 1460 AM. 1460 AM. Celebrando 60 años de ser la voz del pepino.